Buenos días, estudiantes de grado quinto. Me agrada estar con ustedes conociendo la palabra de Dios e identificando lo que Dios nos quiere decir en cada uno de los libros. En este día vamos a ver el libro del Éxodo y la travesía que ellos tuvieron que vivir de Egipto hasta el monte Sinaí. Recuerden que en la clase pasada vimos que José pidió a sus hermanos que fueran a vivir a Egipto con su padre Jacob. Ellos se trasladan a la tierra de Egipto y empiezan a multiplicarse. Y de allí es donde empiezan a organizarse como las 12 tribus de Israel. Pero con los años, José muere y el nuevo rey de Egipto, Faraón, empieza a convertir al pueblo de Israel en esclavos. Como ustedes los pueden ver ahí, ellos debían fabricar ladrillos durante todo el día. Aparte de eso, los guardianes egipcios los maltrataban, los oprimían y querían realmente destruir esta nación. A ellos no le importaba si eran viejos, jóvenes, niños, sino lo que necesitaban era disminuir la población del pueblo de Israel. El faraón había dado una orden a las parteras que mataran a todos los niños varones al nacer, porque los judíos se multiplicaban rápidamente. Habían dos parteras que se llamaban Era y Fur, y ellas cuentan que las parteras tuvieron temor a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Ellas se las arreglaban para no tener que matar a esos niños varones, porque temían a Dios. Eh, en ese momento nace Moisés. Moisés era un niño que nacía en tiempo muy difícil porque los soldados que encontraban a los niños los mataban. Su mamá, preocupada por la suerte de Moisés, lo colocó en una canasta en el río y le pidió a su hermana mayor llamada Miriam que la cuidara. La hija de Faraón lo encontró mientras se bañaba en el río. Fue ella quien le colocó el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas. Aquí es donde comienza la historia del segundo libro de la Biblia llamada Éxodo. Y Éxodo significa salida, porque cuenta la maravillosa forma en que Dios libró a su pueblo de la esclavitud. Moisés tuvo un incidente porque uno de los guardianes egipcios estaba maltratando a un israelita y él se enfrenta a él y lo mata. Entonces él, con el temor que tenía, huye a la tierra de Madián. Allí se casa con una mujer llamada Séfora, que era una de las hijas del sacerdote de Madián, y se dedica a pastorear las ovejas de su suegro. Pero un día los israelitas, cansados de tanto maltrato y de tanto sufrimiento, le pidieron ayuda a Dios. Y Jesús responde, y Dios responde, y les dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Y él hace un llamado a Moisés. Dios decide llamar a Moisés y envía un mensaje a través de Moisés, que dice: por lo tanto dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como posesión exclusiva. Dios rescató a los israelitas de la esclavitud, pero quiero que pensemos en algo. Nosotros a veces nos hacemos esclavos de ciertas cosas. Nos hacemos esclavos del desorden, nos hacemos esclavos de las groserías, nos hacemos esclavos de las mentiras, nos hacemos esclavos del rencor, nos hacemos esclavos de la desobediencia, nos hacemos esclavos de toda la parte electrónica, nos hacemos esclavos de muchas situaciones.
Y Dios también quiere libertarnos de eso. Hay algo que sucede y es que Faraón tenía el corazón endurecido. Y Dios tiene que entrar con 10 plagas para que liberaran al pueblo, porque Faraón no lo quería hacer. Porque digamos que era su fuente de trabajo. Pero era un hombre que quería destruir al pueblo y Dios tiene que poner todas las 10 plagas. La última fue la muerte de los primogénitos y es ahí cuando Faraón, en medio de la ira, en medio de la rabia y en medio del rencor, decide dejar ir al pueblo de Israel. Pero sucede una situación interesante, que el pueblo de Israel se va y tiene que atravesar, como ustedes lo pueden ver ahí en las flechitas, tienen que atravesar un largo desierto y llegan y se encuentran con el Mar Rojo, como ustedes lo pueden ver aquí. Todo esto es el Mar Rojo, ¿sí? Se encuentran con el Mar Rojo y yo empiezo a preguntarme y a preguntarles si ustedes se imaginan la angustia que sentían, y ahora estaban atrapados entre el mar y estaban atrapados entre el ejército egipcio, ¿sí? Y ellos pensaban, yo me imagino que pensaban, nos vamos a ahogar en el mar, o nos van a matar los egipcios, o hasta aquí paró nuestra libertad. Pero sucede algo increíble, que donde Dios se manifiesta, y quiero que tengan en cuenta este mapa, porque ellos atraviesan el Mar Rojo y tenían que llegar aquí al monte Sinaí, donde más adelante hay una revelación supremamente increíble. Y vemos que Dios se manifiesta y abre el Mar Rojo, ¿sí? Ninguno de los temores que estaba en el corazón de los israelitas se hizo realidad. Dios se manifiesta con poder y abre el Mar Rojo. ¿Mm? Y el pueblo de Israel pudo cruzar el mar porque Dios lo abrió en dos. Y ellos empiezan a cruzar el mar con todas las cosas. ¿Mm? En este evento, cuando ellos terminan de cruzar el mar, lo celebran de una manera increíble, porque era ver el poder de Dios con sus ojos y con su vida. Y ellos instituyen la fiesta de la Pascua a raíz de que Dios había abierto el Mar Rojo. Y cada año la celebran. Esa es la fiesta de la Pascua. La raíz de la fiesta de la Pascua es el poder que Dios derramó al abrir el Mar Rojo. Ahora los israelitas comenzaban realmente una aventura por el desierto, ¿sí? Que dependía de la confianza en Dios. Y les hago una pregunta: ¿confías en Dios a pesar de que las circunstancias no parezcan favorables? Y tenemos que analizar esa pregunta muy bien. ¿Confiamos en Dios realmente? Cuando los israelitas empiezan ese largo viaje para llegar a la tierra que Dios les había prometido, Dios los rescata de Egipto con grandes milagros, con las plagas, abriendo el Mar Rojo, y empieza algo increíble, y es que Dios empieza a marchar delante de ellos, como nube durante el día, como lo pueden ver ahí, y como columna de fuego durante la noche. En el desierto en las noches hace un frío increíble, pero Dios se manifestaba como columna de fuego para salvaguardar la vida. Su alimento caía del cielo y era un pequeño pan con sabor a hojuelas y a miel, que se llamaba maná. Llegan al monte Sinaí, donde Dios habla a Moisés. Él se manifiesta a través de una nube espesa y se escucha una bocina como sonido de trompeta. En ese tiempo las bocinas eran como los cachos de los toros, y transmitían un sonido fuerte. Y los israelitas podían escuchar esa voz. En el monte Sinaí, Dios les da un pacto. Y el pacto es un acuerdo obligatorio entre dos partes, donde Dios da, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Y les dice algo: Dios hizo este pacto con Israel: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. ¿Mm? Pero el compromiso de los israelitas era adorar y servir solo a Dios. No tengas ningún otro Dios aparte de mí.
Ese era el compromiso. Los israelitas lo que tenían, o sea, el pueblo lo que tenía que hacer era obedecer. El pueblo prometió obediencia. Ese pacto se selló con sangre. Dice la Biblia que entonces Moisés tomó la sangre de un cordero y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ese pacto fue sellado con sangre del sacrificio. De esta misma manera Jesús selló con su sangre el nuevo pacto. Jesús es el nuevo pacto, donde nosotros tenemos acceso a Dios. Dios nos rescató de la esclavitud, pero siempre tenemos que ir a Él para cambiar nuestra vida. Dice, el antiguo pacto es aquel que era con la sangre de los corderos, mientras que en el Nuevo Testamento da comienzo a un nuevo pacto sellado con la sangre de Jesús para todos los que creemos en Él. Dios primero nos rescata de la esclavitud del pecado y luego nos dice qué clase de vida debemos llevar, así como hizo con los israelitas. Dios a través de las palabras nos da instrucciones de vida. Entonces, chicos, la palabra tiene que empezar a hacerse más viva en nuestra vida y más verdadera para ver a Dios todos los días. Muchas gracias por su atención y Dios los bendiga.